Hola, ¿qué tal? Mi nombre es León Francisco Espinosa Cristóbal, soy de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y el título de mi trabajo es Efecto de las nanopartículas de plata en la adhesión de serotipos del Streptococcus mutans relacionados con la ortodoncia. Es bien sabido que una de las enfermedades bucales más prevalentes a nivel mundial es la caries dental y esta en los tratamientos de ortodoncia se ve distribuida de una manera muy constante. A estas lesiones, cuando se producen durante los tratamientos de ortodoncia o cuando se retiran, en este caso posterior al tratamiento de ortodoncia, se les conoce como manchas blancas, que no es más que una caries inicial incipiente y se asocia pues a una exposición prolongada de la placa dentobacteriana. De acuerdo a la prevalencia, es bien sabido que existen diversos tratamientos específicos para el control de esta enfermedad y todos estos han sido exitosos. Algunos de ellos son los cepillos dentales, los hilos dentales, aditamentos interdentales como muchos colutorios. Y aún así tenemos frecuencias relativamente altas, considerando diversos autores un problema de salud pública en la población que utiliza este tipo de aditamentos ortodóncicos. Es bien sabido que el Streptococcus mutans se asocia con el inicio y desarrollo de la caries dental y que existen cuatro serotipos que son subdivisiones de esta especie bacteriana, que son los CF y K. Estos serotipos, particulares serotipos, se asocian con procesos infecciosos sistémicos como bacteremias, endocarditis infecciosa o algunas otras como enfermedades hepáticas, renales, entre otras. Debido a lo anterior, es indispensable encontrar una alternativa que pueda ayudarnos a controlar el desarrollo, el comienzo de la caries dental en pacientes con tratamiento de ortodoncia y una opción posible es el uso de las nanopartículas de plata. Aunque es bien sabido que poseen buena actividad antimicrobiana en diversas especies y es bien sabido que puede incluso inhibir la bacteria que se asocia con los tratamientos de ortodoncia y el inicio de caries como lesiones de manchas blancas, existen estudios insuficientes que han evaluado a las nanopartículas y su efecto antiadherente en los diversos serotipos de la Streptococcus mutans frente a algunos aditamentos ortodóncicos como lo son brackets, arcos y la determinación de una actividad antiagregatoria o antiagregante. Es por ello que la justificación de mi trabajo es que debido a la alta frecuencia, prevalencia de lesiones de manchas blancas y a la gran disponibilidad de artículos de higiene personal, de higiene bucal, precisamente como lo son pastas dentales, hilos dentales y otros aditamentos que son complementarios a la higiene bucal, la incidencia y prevalencia permanece alta. Nosotros proponemos a las nanopartículas de plata como una alternativa posible para el control del Streptococcus mutans y probablemente en sus serotipos. Y esto, bueno, podríamos obtener, tal vez, ojalá sea así, resultados que puedan beneficiar la salud bucal de nuestros pacientes, ofreciéndoles una calidad de vida mucho mejor cuando aditamentos ortodóncicos como este tipo están presentes. Los objetivos de este trabajo, el general es sintetizar, caracterizar y determinar la actividad antiadherente de las nanopartículas de plata en serotipos C y K del Streptococcus mutans que están adheridos a paratología ortodóncica. Los objetivos específicos es preparar y caracterizar nanopartículas de plata, evaluar el efecto de inhibición de la adhesión y explorar cuál es el mecanismo antiadherente de las nanopartículas de plata de acuerdo a los aditamentos utilizados. El lugar de recolección de muestras, bueno, básicamente los serotipos fueron proporcionados por la maestría en ciencias ontológicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Las nanopartículas fueron preparadas y caracterizadas en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados IMAP de Chihuahua. Este diseño es un diseño experimental comparativo in vitro por un tipo de muestreo no probabilístico consecutivo. La definición de mis variables independientes básicamente son nanopartículas de plata, los serotipos de Streptococcus mutans y los arcos ortodóncicos utilizados. Mi única variable dependiente es la actividad antiadherente, la cual vamos a definir por unidades formadoras de colonia por mililitro.
Los grupos de estudio estuvieron constituidos de acuerdo al tipo de arco ortodóntico. En este caso fueron arcos de acero, arcos de níquel titanio, arcos Copernici y muestras sin arco. Para cada uno de estos grupos se evaluaron los serotipos CIK y por supuesto estos serotipos se expusieron a nanopartículas de plata y agua desionizada. Nuestro plan de trabajo se enfoca básicamente en la preparación y caracterización de un solo tamaño de nanopartículas de plata a través de un medio acuoso. Estas partículas obtenidas se caracterizaron a través de dispersión dinámica de luz y por microscopía electrónica de transmisión. La identificación de serotipos de Streptococcus mutans fue a través del análisis de reacción en cadena de la polimerasa en pacientes con estas características clínicas, en la cual básicamente son pacientes pediátricos de edades de entre 3 y 6 años. Las muestras que nosotros desarrollamos fueron cubos de esmalte con estas características y tanto los brackets como los tipos de arcos utilizados, así como los módulos elastoméricos, fueron de la marca Akinpech con estas características utilizando parámetros ya reportados previamente. La prueba de adhesión fue realizada a través de una prueba estandarizada en términos microbiológicos, ya reportada por el autor que dejo al pie de la diapositiva. La infraestructura fue en diversos materiales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y de CIMAP Chihuahua. Los resultados básicamente expresan que tenemos nanopartículas de plata de un tamaño uniforme, bien distribuidas y esféricas. Los resultados de actividad antimicrobiana por arcos, podemos observar que las nanopartículas de plata tuvieron una actividad estadísticamente significativa comparada con el agua desionizada y encontramos variaciones de acuerdo al tipo de arco. Al hacer una subagrupación encontramos que el grupo control, esa agua desionizada, promovió mayor nivel de adhesión que las nanopartículas de plata. En otras palabras, las nanopartículas de plata inhibieron la adhesión de los diversos serotipos. También obtuvimos que la tendencia al serotipo con mayor resistencia a la inhibición de adhesión fue el serotipo K. Esto ya se dice por diversos estudios en donde el serotipo K es más resistente, es más adherente a diversas superficies y aquí se confirma nuevamente comparado con el serotipo C. Al hacer una subagrupación encontramos que las nanopartículas de plata, independientemente de los serotipos, tuvieron una mejor actividad antiadherente que nuestro grupo control. También podemos observar en un análisis por serotipos en donde la resistencia de los serotipos, la resistencia a la inhibición de los serotipos depende en gran medida del tipo de arco que se esté utilizando. En este caso, el serotipo K fue uno de los más adhesivos o adherentes a las superficies adamantinas comparados con el serotipo C en cada una de las muestras, excepto en la muestra sin arco. Por otro lado, podemos observar una tendencia muy similar en el serotipo C y K cuando se exponen a las nanopartículas de plata. Esto quiere decir que las nanopartículas de plata funcionan de la misma forma tanto en el serotipo C como en el serotipo K. El control, por supuesto, el agua ionizada no tiene ningún efecto. Y esto se demuestra en esta última diapositiva. Se dice que las nanopartículas de plata tienen diversos mecanismos de acción en los cuales se asocia siempre con características físico-químicas. En este sentido, nuestra propuesta para el mecanismo de acción antiadherente de las nanopartículas se asocia con una influencia directa a las enzimas que promueven los mecanismos de adhesión. En este caso, hacia las enzimas glucosil y fructosil transferasas. Posiblemente existe una intervención por parte de una afinidad química de las nanopartículas de plata como tal, con grupos tioles, aminos o hidroxilos presentes en estas enzimas o incluso en la membrana celular bacteriana del Streptococcus mutans. Las conclusiones de este trabajo es que las nanopartículas de plata tuvieron un efecto antiadherente bien específico que podría estar dependiendo del tipo de arco y del serotipo expuesto. Además, el mecanismo de acción de las nanopartículas de plata podría estar influenciado por características físico-químicas propias de las partículas o de los arcos, pero también al mismo tiempo podrían estar asociándose actividades o características microbiológicas asociados con los serotipos.
y muchas gracias por su atención.